Buenas tardes y bienvenidos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros por estos senderos una vez más. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bien. ¿Bien? ¿Estamos listos? Pues sí, porque hoy vamos a hacer un programa muy especial dedicado a la fiesta de Samhain, pero no como el del programa de la semana pasada, sino como un programa lleno de historias. Hoy va a ser un día especial porque va a estar todo el programa lleno de relatos, cuentos y leyendas, en el que os vamos a traer no solo las palabras, sino también el recuerdo de los antepasados. Así que esperemos que os guste nuestro programa y que estéis dispuestos a compartir estos momentos con nosotros. Bueno, pues en Samhain empieza la parte oscura del año y queremos rendir un poco de tributo a esa oscuridad. Como brujos y como paganos, estamos acostumbrados a decir que no somos tan malos, que las brujas no son esos personajes retorcidos que vemos en los cuentos. Y sin embargo, a veces es importante dejar un espacio para la sombra. Uh-huh. Por eso, por una vez, nos vamos a permitir ser un poco, no solo oscurillos, sino decimonónicos también. Sí, vamos a llevar corsé. Vale, entonces, esta mañana, en Facebook, que a veces sirve para algo, uh-huh, he leído una reflexión muy cortita de Rob Bresnay, uh-huh, acerca de la sombra, que creo que nos va a ir muy bien para explicar por qué, por una vez, vamos a dejar un espacio, uh-huh, a esa sombra, esa parte más oscura, uh-huh, dentro de lo que es la tradición, no solo pagana, sino universal. Uh-huh. Los cuentos de brujas es una cosa que se da dentro y fuera del paganismo desde, como vamos a ver, hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, la voy a leer tal como es, ¿vale? Dice: eres un misterio maravilloso con un corazón salvaje y un propósito noble. Pero como todos nosotros, tienes también un lado oscuro, una parte de tu psique que muerde y araña. Es inconsciente e irracional y está motivada por mala voluntad, pasiones retorcidas y miedos instintivos. Es tu porción personal de la enfermedad del mundo, un cúmulo de deseos reprimidos, heridas abiertas, ilusiones ignorantes y poderes inmaduros. Puedes preferir ignorarlos porque es desagradable e incómodo o muy diferente al modo en que habías imaginado ser. Si reconoces la existencia de todos ellos, y muchos de nosotros no lo hacemos, podrás llamarlo el diablo, tu gemelo malvado, tu mal personal o tu demonio personal. El psicólogo Jung se refería a esto como la sombra. La veía como el plomo que los auténticos alquimistas de la Edad Media transmutaban en oro. Curiosa reflexión, la verdad, muy interesante sobre este aspecto oscuro del ser, que creo que en estas fechas toca contemplar cara a cara. Y así que acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Y una vez más empieza nuestra oscura aventura. Hoy, y gracias a la colaboración de Orden Druida Fintan, os vamos a traer un misterioso cuento, un cuento bretón, un cuento que trata sobre un misterioso personaje, el Ankou, el emisario de la muerte. Quizá para entender un poquito este cuento, hay que hablar de dos personajes un poco curiosos, los gallos, el gallo blanco y el gallo gris. ¿Qué les pasa a estos gallos? Es algo muy tonto, pero que es que si no os va a servir para que os guiéis. Estos gallos son gallos que están atontados. Nos quedamos con esto. Y bueno, Baelia... Vale, a ver, pero déjame. El gallo blanco y el gallo gris son gallos atolondrados que no cantan a su hora. Nada más es eso. Atontados. Están atontados. Vale. Las tradiciones paganas han tenido diferentes ideas acerca de la naturaleza del alma, ¿no? En las tradiciones europeas a veces el alma se separa del cuerpo en experiencias estáticas o bien al momento de la muerte y lo hace en forma de animal. Esta creencia pervivió en las leyendas y cuentos de origen medieval y la vamos a encontrar también en este cuento bretón. Y bueno, sin más dilación, empezamos. Ludo Garel era solamente un criado, pero su espíritu se ocupaba sin cesar de cosas en las que no piensa normalmente la gente corriente. Sus continuas meditaciones le habían llevado muy lejos,
Él mismo confesaba que poseía poco más o menos el fondo de todo aquello que conoce un hombre sabio. Pero, pensaba, existe todavía un punto que me preocupa y sobre el que no tengo ninguna luz: la separación del cuerpo y el alma. Cuando lo haya esclarecido, ya no me quedará nada por aprender. Su amo, uno de los últimos supervivientes de la noble casa de Quinkith, tenía en él mucha confianza y le consideraba un hombre de honor y de buenos consejos. Un buen día le llamó a su gabinete. «Mi pobre Ludo», le dijo, «hoy no me encuentro muy bien. Creo que estoy incubando alguna extraña enfermedad y tengo el presentimiento de que no voy a escapar de ella. Si por lo menos mis asuntos estuvieran en orden. Ese maldito proceso que tengo en Renés me atormenta mucho. Hace casi 2 años que lo vengo arrastrando. Si al menos, antes de morir, pudiera haberlo terminado a mi favor, me iría con el corazón más ligero. Te considero un chico despierto, Ludo Garel. Muchas veces me has demostrado que puedo tener confianza en ti. Y te voy a pedir algo que quizás sea el último servicio que me puedas prestar. Mañana por la mañana, al alba, te pondrás en camino hacia Renés. Visitarás a cada uno de los jueces y le rogarás que se pronuncien lo más pronto posible en mi favor o en mi contra. Como no tienes pelos en la lengua, espero que encuentres los medios para disponerlos a mi favor. En cuanto a mí, me voy a acostar. Ruega a Dios que no me lleve a este mundo antes de que tú hayas vuelto». Ludo, antes de despedirse, se esforzó en levantar el ánimo abatido de su amo. «Señor conde, no debe usted preocuparse más que de ponerse bien. Todavía no está usted maduro para el Anku. Intente que os encuentre bien a mi vuelta. Del resto me encargo yo». Pasó toda la tarde haciendo los preparativos para el viaje y dando vueltas en su cabeza el discurso que pronunciaría ante los jueces. Se acostó al anochecer para poder levantarse en cuanto amaneciera. Durmió mal. Miles de ideas, miles de palabras incoherentes se amontonaban en su cabeza. De pronto, le pareció escuchar el canto del gallo. «Oh, llega el alba. Debo apresurarme». Y Ludo Garel se puso en camino. Era pleno invierno. Apenas se podía distinguir el sendero. Después de 1 hora y media se encontró con un muro que le impedía continuar. Lo bordeó y llegó a una escalera de piedra. Era la escalera del cementerio. Pensó Ludo, viéndose rodeado de tumbas y de cruces. Afortunadamente la hora mala debe haber pasado ya hace rato. Y todavía no había terminado de hablar cuando vio que una sombra surgía de la tierra y se dirigía hacia él por una de las avenidas laterales. Cuando estuvo más cerca, Ludo pudo distinguir la figura de un hombre de rostro distinguido y vestido con ropas de fina tela negra. Ludo dio los buenos días al visitante. «Buenos días», respondió éste. «¿Viajó usted muy temprano?» «En realidad, no sé exactamente qué hora puede ser, pero el gallo cantaba cuando abandoné mi casa». «Sí, el gallo blanco», dijo el hombre. «¿Hacia dónde va?» «Hacia Renés». «Yo también. Si usted quiere, podemos hacer parte del camino juntos». El rostro y el tono del joven inspiraban confianza. Ludo Garel, algo inquieto al principio, pronto se sintió encantado de tenerlo como compañero de viaje, y más aún porque el día tardaba mucho en despuntar. Comenzaron a hablar, y poco a poco, Ludo se fue haciendo más expansivo. Puso al desconocido al tanto de todo lo que le concernía: la enfermedad misteriosa de su amo, los sombríos presentimientos que había tenido la noche anterior y el motivo que le llevaba a efectuar este viaje. El desconocido escuchaba, pero apenas decía nada. Y de nuevo se escuchó el canto del gallo en una granja vecina. «Parece que el alba va a llegar pronto», dijo Ludo. «No todavía», respondió el hombre. «El gallo que ha cantado es el gallo gris». En efecto, el tiempo pasaba y la noche se mantenía siempre tan negra. Continuaron caminando, pero Ludo había vaciado ya el saco de sus confidencias, y el desconocido no parecía dispuesto a soltar las suyas. La conversación fue languideciendo y terminó por apagarse. Cuando no se habla durante el día uno se aburre, pero durante la noche se tiene miedo. Ludo Garel comenzó a observar a su compañero con el rabillo del ojo y a encontrar en él un aspecto singular. Deseaba con todas sus fuerzas que llegara el día. Por fin, el gallo cantó por 3ª vez. «¡Ah!», suspiró con alivio. «Espero que esta vez sea la hora correcta». «Sí», respondió el joven. «Esta vez es el gallo rojo. Ahora el alba va a blanquear el cielo. Como podréis observar, os habíais adelantado mucho en vuestro cálculo. Era apenas medianoche cuando llegasteis al cementerio y os encontrasteis conmigo». «Es posible», dijo Ludo en voz baja. «La próxima vez intente asegurarse de la hora».
Si no lo hubiera acompañado hasta este momento, le hubiera ocurrido más de una enojosa aventura. Gracias, murmuró Ludo Garel humildemente. No hay de qué. Debo decirle también que es inútil que continúe su camino. El proceso de su amo tuvo lugar ayer por la noche y los jueces se han pronunciado en su favor. Vuelva pues a su lado para anunciarle la buena noticia. ¡Jesús y María! ¡Mucho mejor! El señor conde va a curarse de golpe. No. Va a morir. Por ello, Ludo Garel, os será permitido ver la separación del alma del cuerpo. Sé que esto es algo que usted desea desde hace mucho tiempo. ¿Se lo he dicho yo?, exclamó Ludo, preguntándose si no habría hablado demasiado durante el camino. No, usted no me lo ha dicho, pero aquel que me ha enviado en su ayuda le conoce muy bien, mejor que usted mismo. ¿Y podré ver entonces la separación del alma y del cuerpo? La verá. Su amo morirá entre las 10 y las 10:30. Como creerán que ha ido usted a Rennes y ha vuelto, pues no debe decir ni una sola palabra de nuestro encuentro. Insistirán en que repose. Pero no se acueste. Permanezca a la cabecera del conde y no levante la vista de su rostro. Cuando muera, verá su alma escapar por su boca abajo en la forma de un ratón blanco. Este ratón desaparecerá enseguida por algún agujero. No se preocupe. No permita que nadie vaya a buscar la cruz funeraria a la iglesia de la aldea. Irá usted mismo. Al llegar al porche, espera que el ratón le haya alcanzado. No entre en la iglesia antes que él. Conténtese con seguirlo. Es esencial. Si se ciñe estrictamente a mis recomendaciones, antes de la noche conoceréis eso que habéis deseado desde hace tanto tiempo. Y ahora, Ludo Garel, ¡adiós! Dicho esto, el extraño personaje desapareció en medio de un ligero vapor que rápidamente se confundió con las neblinas que surgían del suelo húmedo al amanecer. Ludo Garel llegó a Kinkith. «Alabado sea Dios», dijo el amo cuando vio entrar a su criado. «Has hecho bien, mi buen servidor, en darte prisa. Me encuentro muy mal. Si hubieras tardado media hora más, no habrías encontrado más que un cadáver. ¿Cómo ha ido todo en Rennes?» «Ha ganado usted el proceso. Te estoy muy agradecido, amigo mío. Gracias a ti puedo morir tranquilo». Pero esta vez, Ludo Garel no intentó reconfortar a su amo con palabras esperanzadoras. Sabía que el destino debía cumplirse y fue a colocarse tristemente a la cabecera de la cama, de tal manera que no perdiera de vista el rostro del conde. La habitación estaba repleta de gente que lloraba. La condesa tomó a Ludo por el brazo y le dijo al oído: «Debes estar agotado. Hay mucha gente aquí para velar a mi pobre marido. Vete a dormir». «Mi deber», respondió el criado, «es permanecer a la cabecera de mi amo hasta el último instante». Y permanecí allí a pesar de todas las recomendaciones. Dieron las 10, y como había predicho el desconocido, el señor Kinkith entró en agonía. Una vieja mujer entró en el responso. Todos comenzaron a rezar. Ludo Garel unía su voz a la de los demás, pero su pensamiento no estaba en la oración que murmuraba. Permanecía pendiente de lo que iba a ocurrir, al momento de la separación del cuerpo y el alma. El conde comenzaba a mover la cabeza a izquierda y derecha. Sentía que la muerte se acercaba, pero no sabía en qué dirección. De pronto, se puso rígido. La muerte le había llegado. Lanzó un largo suspiro, y Ludo vio cómo su alma exhalaba de su cuerpo por la boca y bajo la forma de un ratón blanco. El hombre del cementerio había dicho la verdad. El ratón no hizo más que aparecer y desaparecer. La anciana que había comenzado el responso entonó el de profundis. Ludo salió con la disculpa de la emoción que le había causado la muerte del conde. Corrió por un sendero hasta la aldea. Todavía no había sido dada la orden en Kinkith de ir en busca de la cruz funeraria. Cuando él ya estaba en el porche de la iglesia, el ratón blanco llegó casi al mismo tiempo. Lo dejó entrar antes en la nave y así se puso a dar saltitos rápidos y menudos. Ludo se movía a grandes zancadas y puso a seguirle sin dificultad. Dio 3 veces la vuelta a la iglesia y a la tercera salió de nuevo del porche. Ludo se precipitó sobre sus huellas, sujetando contra su pecho la cruz funeraria que había recogido al llegar. Las campanillas de la cruz tintineaban y el ratón salió corriendo. El ratón, la cruz y Ludo recorrieron juntos todos los campos de Kinkith. El animalito blanco saltaba cada obstáculo que se encontraba, como el amo tenía costumbre de hacer en vida. Tras recorrer los campos, tomó la dirección de la casa. Al llegar a la era, se encaminó hacia un edificio aislado donde se guardaban todos los instrumentos de trabajo. Puso su patita sobre cada uno de ellos y de cada uno se despidió. De allí fue a la casa. Ludo lo vio trepar sobre el cadáver y meterse en el ataúd con él. El clero se presentó a buscar el cuerpo. La misa fue cantada y el ataúd depositado en la fosa.
Pero cuando el clérigo hisopeó el agua bendita, cuando los parientes cercanos echaron sobre él las primeras motas de tierra, Ludo vio salir al ratón blanco. El joven desconocido le había recomendado expresamente que él siguiera hasta el final, fuera donde fuera. Y aquí tenemos a nuestra amiga abandonada el entierro y poniéndose en peregrinaje detrás del ratón. Atravesaron bosques, franquearon lagunas, pasaron aldeas, hasta que llegaron a un gran monte sobre el que se erigía el tronco medio seco de un árbol. Estaba tan viejo, tan pelado, que no se podía saber si era el tronco de un haya o de un castaño. El interior estaba hueco. Se mantenía en pie de verdadero milagro. Su fina corteza estaba rasgada de arriba abajo. El ratón se deslizó por una de las hendiduras y Ludo vio aparecer al señor Kinkiz en la corteza del árbol. ¡Oh! ¡Mi pobre señor!, dijo juntando las manos. ¿Qué hace usted aquí? Todo hombre, mi querido Ludo, debe hacer penitencia en el lugar que Dios le asigna. ¿Puedo al menos ayudarle de alguna forma? Sí, puedes. ¿Cómo? Ayunando por mí 1 año y 1 día. Si lo haces, seré liberado por siempre y tu beatitud seguirá de cerca la mía. Lo haré, respondió el Ludo Garel. Mantuvo la promesa, cumplió ese ayuno y murió. Y después de este cuento bretón, que muchas gracias a la colaboración de Orden Druida Fintan por habernoslo transmitido, y intenso cuento, la verdad, porque la verdad da mucho que pensar, ¿no? Este anco da un poquito de miedo, la cuestión. Y bueno, pues ahora os traemos un mito, una leyenda, que es bastante conocida en el ámbito pagano actual. Es un mito wicano. Es la leyenda del descenso de la diosa, que podríamos decir, ¿no?, que es como una visión del descenso de Inanna o el descenso de la cantidad de diosas que ha habido, ¿no? Es el descenso de Inanna revisitado. Sí, ¿no? Revisado. A ver, vamos a explicar un poquito el mito sumerio. Consiste en que Inanna es una de las diosas principales de la mitología sumeria. Desciende a los infiernos en algunas versiones para ir a buscar a su consorte, a Tammuz. Entonces, a medida que va descendiendo al inframundo, va pasando una serie de portales y el guardián de estos umbrales le hace que se quite un atributo de su poder. Uh-huh. Se empieza pues sacándose el cetro, la corona, joyas, ropa. Al final se tiene que sacar incluso la carne, el cuerpo, ¿no? Entonces Inanna, que es una diosa muy poderosa, toda belleza ella, acaba siendo un trozo de carne colgado en un gancho. En el inframundo, Inanna se encuentra con su hermana, que es Ereshkigal, es una diosa oscura. Uh-huh. Y digamos que es ella, por el poder de ella, para ganársela a ella, tiene que ir, pues esto, desapegándose, sacándose todas estas capas. Una vez están en el inframundo, pues se llevan a cabo una serie de pruebas, baja alguien a ayudar, al final vuelve a subir, ¿vale? Entonces, este mito del descenso de la diosa al inframundo se da en diferentes culturas europeas, en diferentes mitologías, y yo creo que está bastante reflejado en el mito wicano que recogen aquí los Farrar, ¿verdad? Sí, esta es la versión que hay en el libro La Biblia de las Brujas, uh-huh, de Janet Farrar y... Stewart. Sí, de Stewart Farrar. Uh-huh. Y bueno, y teoría también es el mito más cercano a lo que sería el mito tradicional wicano. Y bueno, pues vamos a pasar a su lectura. Vale. En tiempos antiguos, nuestro Señor, el Astado, era y aún es el que consuela y conforta, pero los hombres le conocían como el terrible Señor de las sombras, solitario, severo y duro. Nuestra Señora la diosa nunca había amado, aún así resolvería todos los misterios, incluso el misterio de la muerte, de forma que viajó al inframundo. Los guardianes de los portales la desafiaron. Quitaos vuestras prendas, dejad a un lado vuestras joyas, pues nada debéis llevar con vos a esta tierra nuestra. Así que ella dejó en el suelo sus prendas y joyas, y fue atada, como todos aquellos que entran en los reinos de la muerte, el poderoso. Tal era su belleza que la propia muerte se arrodilló y besó sus pies, diciendo: Benditos sean vuestros pies, que os han traído por estos caminos. Muera conmigo.
mas permíteme colocar mi fría mano sobre vuestro corazón. Y ella contestó: yo no os amo. ¿Por qué hacéis que todas las cosas que quiero y me causan deleite se marchiten y mueran? Señora, respondió la muerte, es la edad y el destino, contra lo que estoy indefenso. La edad causa que todas las cosas se marchiten, mas cuando los hombres mueren, al final del tiempo, les doy descanso, paz y fuerza, y, de esta manera, pueden regresar. Pero tú que eres encantadora, no vuelvas, mora conmigo. Pero ella contestó: yo no os amo. Entonces dijo la muerte: no recibirás mi mano sobre tu corazón, recibirás el azote de la muerte. Es el destino, mejor así, dijo ella, y se arrodilló. Y la muerte la azotó con ternura, y ella lloró. Siento las punzadas del amor. Y la muerte la levantó y dijo: bendita seas. Y le dio el beso quíntuple, mientras decía: que solo consigas alegría y conocimiento. Y le enseñó todos los misterios, y le dio el collar, aquel que es el ciclo del renacimiento. Y ella le enseñó a él el misterio de la copa sagrada, aquella que es el caldero del renacimiento. Y se amaron, y fueron uno, y él le enseñó toda la magia, pues hay 3 grandes misterios en la vida del hombre: el amor, la muerte y la resurrección en un nuevo cuerpo. Y la magia los controla a todos. Para realizar el amor, habréis de volver al mismo tiempo y lugar del amado, y debéis encontrarlos y conocerlos, y recordarlos y amarlos de nuevo. Pero para renacer debéis morir, y preparaos para un nuevo cuerpo. Para morir debéis nacer. Sin amor no naceríais, y esta es toda la magia. Y nuestra diosa se inclinó por siempre al amor, y al gozo, y la felicidad, y a guardar y a cuidar sus niños escondidos. En la vida y en la muerte les enseña el camino para la comunión. E incluso en este mundo, ella les enseña el misterio del círculo mágico, el que se coloca entre los mundos. Y bueno, tras esta apasionante lectura, porque la verdad es que es muy, muy simbólica, es bonita, a mí me gusta bastante, sobre el mito wicano del descenso de la diosa, pues bueno, vamos a pasar a algo un poquito más folclórico, más popular, porque vamos a relatar cuentos catalanes. Sí, hoy os traemos un par de cuentos que el señor Joan Amades, un folclorista catalán del siglo XX, recogió en sus libros de costumarios. Pues este hombre pues se dedicó a viajar por toda Cataluña y recoger costumbres, cuentos, leyendas y mitos sobre nuestra tierra, Cataluña. Y bueno, para todos aquellos que no conozcan el lugar de origen de estos 2 paganos que estamos aquí sentados, pues os traemos un par de leyendas que hablan precisamente sobre las almas y el día de Sogüén, la noche que aquí llamamos de Todos los Santos. Y así que empecemos con la historia del encino que sangra. Ya anochecía y Enric, un hombre sin miedo, caminaba solo, renegando contra sus amigos, a los que acababa de dejar. Habían estado haciendo una timba, pero los muy miedosos no habían querido seguir jugando hasta tarde, como hacían habitualmente, por no ser estupideces de la noche de Todos los Santos. Se ha de ser muy tonto para creer en esos cuentos de vieja, que había oído toda su vida. ¿Quién puede creer todavía en eso? No sé si las personas que estáis escuchando esta historia habéis caminado alguna vez solas de noche por caminos rurales alejados de la luz y los sonidos de las ciudades. Hay que estar acostumbrado o tener nervios templados para avanzar solo en la oscuridad. Además, si es noche de difuntos y has pasado la tarde escuchando historias de muertos y maldiciones, es difícil mantener el paso. Pero Enric no tenía ese problema. Tal vez su mentalidad práctica y enfocada a la vida cotidiana no estaba preparada para imaginarse todos aquellos horrores que le explicaban. Seguía caminando, abstraído en sus pensamientos, cuando de repente empezó a oír unos gritos que no podía decir si eran de miedo o de dolor, ahogados por la distancia y el bosque. La mayoría de personas habrían huido para intentar llegar lo antes posible al pueblo, pero Enric era fiel a sus principios. Tomó aire y salió del camino en la dirección de la que venían aquellos gritos, sin correr, e intentando contener los latidos del corazón. Se adentró en el bosque con el oído atento para guiarse en dirección a los lamentos esporádicos que oía. No le fue necesario alejarse demasiado del camino para llegar a un claro entre los árboles en el que el dolor y los gritos ahogados hervían como si fuera una olla a presión. Los gritos llegaban a su cabeza, atravesaban su cerebro, gritos de hombres jóvenes que gritaban con odio y miedo. Se quedó en pie, asombrado, buscando con la mirada a alguien que necesitara ayuda, pero estaba solo y ante él solo había un encino, que sangraba. Fijó su mirada en el árbol, del que salía un líquido espeso y que parecía llorar, con un llanto que se unía al de todas aquellas voces que se le metían en la cabeza.
pero allí no se veía nadie más que a él y aquel árbol. No pudo más y corrió, sin mirar siquiera dónde ponía los pies, perdiendo en cada zancada un poco de su antigua seguridad. Reencontró el camino y siguió corriendo en la oscuridad, sin control, hasta que algo se le apareció entre las sombras. Frenó de golpe para evitar tropezar con un anciano que iba en sentido contrario. Un anciano menudo que andaba con dificultad. «Deténgase, joven. Los ha oído, ¿verdad?», preguntó el anciano. Enric, más tranquilo al oír una voz humana, preguntó: «Sí, ¿usted sabe algo de lo que aquí sucede?». Ahora que había dejado de correr y recuperado un poco la calma, reconoció a aquel hombre. Era un anciano solitario del pueblo, con el cual apenas cruzaba unas palabras de vez en cuando. Es una antigua historia. La gente habla, pero ya muy pocos la conocen, y la mayoría de las que la conocen no quieren saber nada de ella. Yo quiero saber. Pues bien, hace ya muchos años, durante la tercera de las guerras carlinas, un grupo de carabineros que defendían Ripoll fueron apresados por los carlinos. En el claro del encino se fusiló a los prisioneros. Algunos de ellos eran jóvenes y gritaban muy fuerte. ¿Y la sangre del árbol? Una de las balas hirió al encino, y cada año por estas fechas el árbol, al ponerse el sol, empieza a llorar ese líquido extraño que la gente dice que es sangre. El hombre dio un paso adelante indicando que quería terminar aquella conversación. Pero, ¿cómo puedes saber tantas cosas? ¿Dónde va ahora? Cuando era joven yo también vi lo que tú has visto hoy, pero yo ya conocía la historia de los pobres carabineros y supe reconocer su miedo, que era mucho mayor que el mío. Desde entonces cada año me acerco al encino y me quedo un rato allí, acompañándolos, y me hago la ilusión de que tal vez así les ayudo un poco a conseguir la paz. El hombre se despidió y siguió su camino hacia el encino con pequeños pasos. Se adentró en la oscuridad y al cabo de poco había desaparecido. Enric no contó la historia a la gente del pueblo ni a sus amigos, pero pocos años después, cuando supo que el anciano había muerto, decidió que tal vez era su obligación hacer, una vez al año, la visita al encino. Muchas gracias, Baelia, por esta interesante lectura. Y ahora pasamos a otra historia, que es el barco de las almas, o como diríamos en Cataluña, el vaixell de las ánimas. El barco de las ánimas, de las almas, es una de las leyendas clásicas del mundo marinero, ¿no?, que a menudo se asocia con la noche de los difuntos. Y bueno, pues podríamos decir, ¿no?, que este tipo de leyendas, pues aquí en Cataluña, pues se encuentran sobre todo en la zona del Maresma y hablan, pues, de un barco, normalmente de velas negras, que visita la costa, hace sonar un cuerno y se lleva a todos aquellos desdichados de oírle. Y bueno, pues ahora vamos a conocer la historia del misterioso Joan. En un pueblo marinero vivía una joven que a causa de su belleza, más que por su carácter, era deseada por muchos pretendientes de la zona. Karma, pues así se llamaba en homenaje a la patrona de los marineros. Usaba el poder que le daba el ser solicitada por tantos pretendientes. Jugaba y jugaba con ellos, aplazando siempre el momento de su elección. Uno de los pretendientes, llamado Joan, era de los más atrevidos en sus intentos, pero también de los que menos posibilidades tenía, ya que era hijo de una familia pobre de pescadores. A pesar de ello, Joan no cesaba en su intento, ya que la obsesión por aquella joven no lo dejaba vivir en paz. La vigilia de Todos los Santos lo intentó de nuevo. Se acercó a casa de Carmen y al verla salir, aprovechó para plantarse una vez más en su propuesta. Al fin y al cabo, ella nunca le había dado un no por respuesta. Y ella le contestó: «Podría casarme con un hombre pobre, pero no podría vivir con un cobarde». «¿Quién dice que soy un cobarde?» «No lo sé. La gente habla y algunos dicen que eres miedoso y que el mar te hace temblar más que el frío. Eso no es cierto. ¿Quién lo dice? Si quieres me puedes demostrar que eres valiente y que realmente quieres casarte conmigo, acallando todas las murmuraciones». «¿Cómo lo debería hacer?» «Esta noche, cuando las campanas ya toquen en memoria de los difuntos y las familias estén en sus casas, acude solo al puerto y espera allí a ver si sale de las aguas alguna alma en pena. Si eres capaz de pasar la noche cerca del agua sin moverte, pasarás a ser mi prometido. En una noche como esta no se debe jugar a estas cosas. Es precisamente en una noche como esta cuando tiene valor hacerlas». Juan volvió a casa preocupado. Por un lado, soñaba con la promesa de Karma y el futuro que le esperaba con una mujer tan bella, pero por otro, el peso de las historias que había oído desde pequeño sobre las ánimas y la noche de difuntos le hundía el ánimo. Sin embargo, se decidió a intentarlo y fue a buscar a Pera, su vecino y amigo de la infancia. «Joan, no puedes hacer esa estupidez. Yo no creo en ánimas, ni en almas, ni en monstruos marinos, pero más vale no tentar a la suerte».
Si no lo hago, no solo la perderé a ella, sino que yo mismo me avergonzaré siempre de haber tenido miedo. Solo de imaginármela explicándole a todo el mundo, entre risas, que fue el miedo lo que me impidió aprovechar la oportunidad que me daba, me pone enfermo. Estoy decidido a pasar la noche en el puerto. Si estás decidido, pues te acompañaré. No me puedes acompañar. Debo hacerlo solo, Pera. Entonces sigue este consejo. Si ves cualquier cosa, sea lo que sea, no la escuches. Mañana nos reiremos de todo esto, dijo sin demasiado convencimiento. Unas horas después de esta conversación, cuando el sol se puso y todo el mundo estaba en casa, Joan se fundió con la oscuridad de una noche sin luna y bajó al puerto. Buscó un rincón bien cerca de las olas que golpeaban las rocas. Se tapó con una manta que llevaba y se sentó a esperar a las ánimas. Pera daba vueltas en su cama, preocupado por lo que pudiera pasarle a su amigo. Harto de sufrir, decidió levantarse e ir a echar un vistazo al puerto para ver si su amigo estaba bien. Se abrigó e hizo el mismo camino que Joan, caminando en la misma oscuridad, pero acompañado de un fuerte viento que soplaba lastimoso. Cuando ya estaba cerca del puerto, le pareció ver entre las sombras, tal vez dentro del agua, a su amigo. Delante de él, mar adentro, se entreveía una gran sombra. Parecía un barco oscuro de contornos difusos y velas negras. Resonaba el sonido de una especie de cuerno marino, o tal vez era el viento, un viento que parecía decir como un lamento: «Ven con nosotros». Pera se puso las manos en las orejas y gritó tan fuerte como pudo: «¡Joan! ¡No la escuches! ¡Tápate las orejas! ¡Tápate las orejas!». Pero Joan siguió caminando con paso cansado hacia la oscuridad del agua, hasta desaparecer. Cuando Pera llegó a la orilla, solo encontró la manta húmeda en el suelo. Los esfuerzos para encontrar a Joan fueron inútiles. No había rastro de él. En el pueblo y en toda la región se extendieron las murmuraciones sobre su desaparición. Historias sobre el mal de amor y las ánimas, y también creció el desprecio de Karma, que aquella misma tarde había estado riendo con sus amigas a propósito de la apuesta. Muchos de sus pretendientes dejaron de rondarla. Preocupadas por los muertos y los vivos, Karma y su madre acudieron a ver a una anciana que vivía en una pequeña barraca de pescadores y de la que se decía que hablaba con las ánimas y que sabía qué era necesario hacer para alejar a los males de espíritu. A la anciana no necesitó que le explicaran nada. Miró a Carmen y le dijo: «Marchad tú y tu familia a tierra adentro. Busca un marido que viva en las montañas y procura que ni tú, ni tu familia, ni tus descendientes os acerquéis nunca al mar de noche. Joan no descansará y viajará por siempre en el barco de las ánimas, esperando el momento para tocar el cuerno y llevaros con él». La Mara se puso la madre en el bolsillo, haciendo el gesto para dar unas monedas a la anciana. «No quiero vuestro dinero. Vivo en esta barraca casi tocando el agua. Tengo a esas ánimas por vecinos. Caminan perdidas e incluso entran en mi casa. No quiero que me detesten». Carmen y su familia siguieron los consejos de la anciana. Se alejaron mucho de la costa e intentaron transmitir a sus descendientes el miedo al mar. Pero ya se sabe que con el paso de los años también el miedo se debilita. La gente cada vez cree menos en las viejas historias de muertos, y cada día que pasa, Joan tiene más cerca la oportunidad de cazar un alma para el triste barco de velas negras. This town we call home. Everyone hail to the
you'll scream. It's Halloween, red and black and slimy green. Aren't you scared? That's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a clash and go without a trace. I am the clue with the call who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow of the moon at night, filling your dreams to the brim with fate. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Tender and blink everywhere. Life's no fun with a scare. Not so job, but we're not me. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might get you in the back and scream like a banshee. Make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Y después de este descanso musical con Marilyn Manson y su This is Halloween, la versión, vamos a llamarlo, más siniestra de la banda sonora de Danny Elfman, bueno, pues pasamos a otros tipos de historias de fantasmas y espíritus antes de que nos dé la hora, porque a nosotros también nos llega la hora. Qué siniestro ha sonado eso. Bueno, pues como sabemos, algunas de las historias de fantasmas y aparecidos y figuras espectrales que se reescribirían durante el siglo XIX y se consolidaron en el siglo XX, muchas de ellas hunden sus raíces, muchas veces simplificadas, en el antiguo imaginario. Mira, Flegón fue un antiguo historiador griego del siglo II, nacido en Lidia, autor del tratado De Rebus Mirabilis, una recopilación de hechos fantásticos de la antigüedad. Y en este tratado es muy curioso porque encontramos una de las narraciones más antiguas acerca del amante que vuelve del otro mundo, y es un tema que va a ser recuperado especialmente por la literatura gótica, y es un tema que ayudará a crear la figura del vampiro clásico. Y bueno, y esta historia nos la va a contar nuestra querida Baelia. Vale. La historia se sitúa en torno al 356-336 antes de nuestra era. Demóstrato y Caritó, ciudadanos de Anfípolis, tenían una hija llamada Filinio, que murió poco después de contraer un matrimonio no deseado. Transcurridos 6 meses de su muerte, Filinio regresó para yacer con Macates, un joven huésped de sus padres del que se había enamorado. Una noche que estaba en el hostal la nodriza de la muerta la vio al lado de Macates y corrió a casa de los padres de la joven para alertarles de aquel extraño suceso. A pesar de acusarla de loca, finalmente la madre accedió a acercarse al hospicio. Allí creyó reconocer a su hija, pero como los amantes dormían ya, resolvió volver al alba. Encontró entonces solo a Macates, y tras relatarle la historia de su hija le rogó que le explicara lo sucedido en aquella estancia. El joven contó cómo su amante había llegado 2 noches atrás. Él le declaró su amor y ella prometió que estarían juntos a escondidas de sus padres. Para apoyar su narración, Macates abrió un cofre y mostró a Caritó un anillo de oro y un collar que Filinio le había dado aquella primera noche en prenda de su amor. Reconociéndolos como propiedad de su hija difunta, Caritó dio un grito desesperado. El joven prometió que si aquella joven regresaba mandaría llamar a los padres. Pero Macates no creía que hubiera estado yaciendo con una muerta, sino que los ladrones de tumbas habrían despojado el cadáver de la hija de Caritó para venderlas al padre de su amante. Cuando llegó la noche, Filinio se presentó a la misma hora que en otras ocasiones, y Macates la recibió como solía hacerlo. Cuando llegaron, alertados por el servicio, Demóstrato y Caritó, enmudecieron al reconocer a su hija en aquella joven. Luego gritaron y se echaron a sus brazos. Al punto la muerta se defendió alegando que no había hecho ningún mal a la familia y que no podían reprocharle el estar con aquel joven. Advirtió que aquel tiempo sobre la tierra le había sido concedido por los mismos dioses infernales, pero debía regresar al lugar que le estaba destinado, y por esto ellos sufrirían un segundo duelo. Y dicho esto, cayó muerta.
Pronto toda la ciudad se enteró de lo ocurrido. Los ciudadanos se reunieron a deliberar y después se dirigieron a la tumba y la abrieron, comprobando que en el lecho donde Filinio debía yacer solo había un anillo de hierro y una copa bañada en oro que había recibido de Macates durante su primer encuentro. El pánico comenzó a apoderarse de los ciudadanos, hasta que Hilo, adivino de la ciudad, ordenó que el cadáver fuera enterrado extramuros y que se rogara a Euménides y a Hermes que devolvieran definitivamente al Hades al espíritu de aquella difunta. Todos los que habían participado de los extraños acontecimientos debían purificarse, y después debían aún llevarse a cabo ceremonias para aplacar a los dioses infernales. Hilo solicitó en particular que se realizaran sacrificios en el nombre del rey a los dioses Hermes, Zeus y Ares. Todo se llevó a cabo según las indicaciones del adivino, pero el joven Macates, trastornado por aquellos hechos, se quitó la vida. La leyenda del rey de los elfos parece haberse originado en Dinamarca. Es la siguiente que vamos a comentar. En el folclore europeo tradicional no es inusual que la figura de los muertos se mezcle o llegue a confundirse con la de los espíritus naturales. Según algunas versiones, igual que sucede con otras figuras espectrales como la Banshee irlandesa, el rey de los elfos puede aparecerse como un presagio de muerte a una persona a punto de morir. Como veremos al hablar de la cacería salvaje, que vamos a hablar la semana que viene, saludar a los espectros puede obligarnos a unirnos a ellos. Este aspecto de la leyenda fue inmortalizado por Goethe en su poema El rey de los elfos, que más tarde sería musicalizado por Franz Schubert. ¿Quién cabalga tan tarde a través de la noche y el viento? Un padre con su hijo. Lleva al niño entre sus brazos, le sujeta con firmeza, le da calor. Hijo mío, ¿por qué escondes así tu angustiado rostro? ¿Acaso no ves, padre, al rey de los elfos? ¿Al rey de los elfos con su corona y su manto? Hijo mío, es tan solo la niebla. Querido niño, vamos, ven conmigo. Hermosos juegos jugaré contigo. Hay muchas flores en la orilla. Mi madre posee vestidos de oro. Padre mío, ¿pero no oyes lo que el rey de los elfos en susurros me promete? Cálmate, estate tranquilo, mi niño. Entre hojas secas murmura el viento. ¿Quieres, niño encantador, venir conmigo? Mis hijas te esperan con ansia. Mis hijas conducen en la ronda nocturna y se mecen y bailan y cantan para ti. Padre mío, ¿y tampoco ves a las hijas del rey en este tenebroso lugar? Hijo mío, lo veo con claridad. Ve a los viejos y grises sauces brillar. Te quiero, me encanta tu hermoso cuerpo. Pero si no quieres venir, te llevaré por la fuerza. Padre mío, ya me tiene. El rey de los elfos me hace daño. El aterrado padre veloz cabalga. Entre sus brazos aferra al niño que gime. Agitado a la casa llega con pesar. En sus brazos, el niño yace muerto.
Otro aspecto que refiere sutilmente el poema de Goethe es el rapto de niños humanos, efectuado por elfos, aunque normalmente las leyendas hablan de cambio de niños, es decir, los elfos, o en otros casos los trolls, dejan a uno de los suyos para llevarse a uno de los nuestros. Eso sí que es trolear, ¿eh? Sí. Sin embargo, desde la antigüedad se documenta la creencia en entidades más peligrosas si cabe. Brujas maléficas, estas sí, capaces de atacar a los humanos con el propósito de devorarlos, o de negar el descanso a los muertos, como se recoge en el fragmento que a continuación leeremos. El Satiricón es la novela más antigua que se conserva, aunque muy fragmentada, y ofrece una descripción única de la vida en el siglo I después de Cristo, de nuestra era. El texto sobrevivió a la Edad Media, aunque escondido de la vista pública debido a los temas que trataba y a sus orígenes paganos. El público general no pudo acceder a la totalidad de fragmentos que se conservan hasta el año 1664. Y así dice: cuando yo tenía todavía mi melena rizada, pues ya de niño llevaba una vida de verdadero sibarita, se le murió a mi amo el esclavito que hacía sus delicias. Por Hércules, una auténtica perla, la suma de todas las perfecciones. La pobre madre del chiquillo lo estaba llorando, y éramos muchos los que compartimos allí su tristeza. De pronto, las estrigas empezaron a silbar. Parecía aquello un galgo persiguiendo a una liebre. Estaba con nosotras un capadocio, corpulento, muy valiente y fuerte de veras. Podía con un toro embravecido. Este hombre echa mano a su espada, se lanza decidido a la calle, con su mano izquierda debidamente protegida, y traspasa una de esas furias por aquí. El cielo guarde lo que tocó, en pleno estómago. Oímos un gemido, aunque, a decir verdad, a ellas no las vimos. Nuestro héroe, volviendo dentro, se dejó caer en una cama. Tenía el cuerpo todo morado, como herido a latigazos. Evidentemente, una mano maligna había caído sobre él. Nosotros, cerrando la puerta, volvemos a velar por el muerto, pero al corazón, ni intestinos ni nada. Evidentemente, las estrigas habían robado al niño y habían puesto en su lugar un muñeco de paja. Os lo aseguro, debéis creerme. Hay mujeres con dotes extraordinarias. Hay brujas nocturnas que trastornan todo la vida y por haber. En cuanto a nuestro fornido gigante, ya nunca más recobró su color natural, y pocos días después se murió de un ataque epiléptico. Y bueno, con alguna que otra visita de Eris, nuestra querida amiga Discordia y patrona del caos. Y bueno, y con unos... Un poquito celosa. Un poquito celosa de que hablemos, no hablemos de ella. Nos tenemos que despedir hoy en esta día antes de la noche de Samhain. Nos despedimos, pues, agradeciendo primero a Orden Druida Fintan. Muchas gracias por vuestra colaboración en este programa de hoy. Muchas gracias por vuestro cuento. Queremos desear un feliz Samhain a todos aquellos que lo celebréis. Vigilad a ver quién os acompaña a los sitios. Vigilad dónde vais esa noche. Vigilad qué hacéis y a quiénes mujeres seducís. Que alguna puede venir con sorpresa seguro. Y bueno, Baelia. Pues vamos a agradecer a todos nuestros oyentes su presencia al otro lado de los altavoces, ya sea en directo o a través de internet, y todos los comentarios, sugerencias y observaciones que nos hacéis llegar a través de nuestra página en Facebook y el correo electrónico encrucijadapagana@gmail.com. Pues muchas gracias por todo, Baelia. Nada, a ti. Muchas gracias, Xavi, y en el apartado técnico. Y gracias a todos aquellos que nos han escuchado o lo van a hacer por internet. Y que sepáis que esperamos vuestros oídos la semana próxima a las 6 de la tarde aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Y bueno, y con unas palabras para todos aquellos que celebráis esta interesante fiesta. Vigilad con los muertos, que descansando en paz están mucho mejor. Y así que hasta pronto.